Hola profesor, somos el grupo 4 y nuestro tema es la escuela marginalista. Gibbons y la teoría del valor. Gibbons reemplazó el enfoque sobre el problema de valor. Consideraba que las teorías objetivas con base en los costos de producción y la teoría de valor-trabajo eran incorrectas. Adaptó una teoría donde el valor dependía de la utilidad, es decir, de su capacidad de producir placer o impedir dolor. Él dominó utilidad total al concepto de valor de uso y grado final de utilidad al concepto de utilidad marginal. La utilidad total la modeló como una función continua y la utilidad final la plasmó como la derivada de dicha función. La teoría de utilidad marginal decreciente. Gibbons decía que la utilidad no se puede medir directamente, por lo menos con las herramientas disponibles. Ese placer o satisfacción subjetivo se calculan solo mediante la observación de la conducta y la consideración de las preferencias humanas. También rechazaba cualquier intento de comparar la intensidad de los placeres y dolores entre diferentes personas. La ley de la utilidad marginal decreciente de Gibbons resuelve la paradoja del agua y los diamantes que tantos dolores de cabeza ocasionó a los economistas clásicos. Uno de estos economistas es Adam Smith. Creía que la utilidad no tenía nada que hacer en relación con la magnitud del valor de intercambio, porque el agua es más útil que los diamantes, en tanto que los diamantes son más valiosos que el agua. El principio de la utilidad marginal decreciente revela que mientras la utilidad total del agua es mayor que la utilidad total de los diamantes, el grado final de utilidad o utilidad marginal de los diamantes es mucho mayor que la utilidad marginal del agua. Es decir, que Adam Smith decía que porque la utilidad marginal de los diamantes es mucho más grande que la utilidad del agua, si el agua es mucho más importante que los diamantes. Es posible tener todo el agua del mundo y ningún diamante, pero siempre se tendrá un diamante adicional y nunca una unidad adicional de agua, dada la abundante existencia de esta. La elección racional, la regla equimarginal. Gibbons empleaba su noción de la utilidad final, es decir, la utilidad marginal, para formalizar una teoría general de la elección racional. Es decir, de un bien se puede tener dos empleos diferentes. Por ejemplo, la cebada se la puede utilizar ya sea para hacer cerveza, licores, pan, etcétera, o para alimentar el ganado. Entonces podemos representar las dos cantidades apropiadas para esta utilización y podemos concebir a la persona como si consumiera pequeñas cantidades del bien. Cuando la persona se sigue sintiendo satisfecha con la distribución que ha hecho, de ello se podemos decir que este intercambio del bien producirá la misma utilidad, es decir, la misma satisfacción. Teoría del intercambio. Gibbons también utilizó su principio de maximización de la utilidad para explicar la ganancia del intercambio. Gibbons se preguntaba, ¿en qué punto cesará el comercio? Decía Gibbons, es el punto en el cual ya no existen posibilidades para las ganancias de la utilidad debida al intercambio. Gibbons sobre el trabajo. Gibbons consideraba que la utilidad es el factor determinante del valor del intercambio. En algunas partes, en sus principales fórmulas, su idea es de esta manera. El costo de la producción determina la oferta. La oferta determina el grado final de la utilidad. El grado final de la utilidad determina el valor. ¿Por qué entonces el costo de la producción no determina el valor? Gibbons argumentaba que el trabajo no puede ser el regulador del valor, debido a que el trabajo mismo tiene el valor desigual.
El trabajo mismo es el costo psicológico subjetivo, un doloroso esfuerzo. El problema de la economía es satisfacer nuestro deseo con la manera suma posible de trabajo. Para lograr el trabajador debe comparar el dolor del trabajo con el placer de las ganancias. Gibbon presentó gráficamente su teoría de la cantidad óptima del trabajo. La línea OX representa la cantidad potencial de producto que el trabajador puede ganar en un día de trabajo, dado algún índice del salario por hora. La altura de los puntos de arriba de OX mide el placer, la utilidad. Los puntos debajo de ella miden el dolor, desutilidad. Y en la curva MDU, desutilidad marginal del trabajo. La utilidad marginal de producto o manera más apropiada. La utilidad marginal de ganancia se muestra en MDU. Utilidad marginal de ganancia. Su pendiente descendiente refleja la ley de la utilidad marginal decreciente, en M. Es donde QM es igual a DM, el placer obtenido de las ganancias asociadas con la última unidad de trabajo. Es exactamente igual al dolor de trabajo soportando MU igual MDU. Gibbon creía que la utilidad marginal es el factor determinante del valor del intercambio. Un cambio en el valor del intercambio resulta de factores, tales como una variación de las preferencias de las personas, o en que consideraban en ambos bienes. Cuando cambian el valor del intercambio, también se modifica el valor del trabajo utilizado para producir los bienes. Otros temas que Gibbon abordó. Gibbon expuso además varios temas que merecen ser debatidos. En primer lugar, aun cuando no desarrolló totalmente una teoría general de la distribución con base en la productividad marginal y tampoco explicó en forma adecuada la ley de los rendimientos decrecientes conforme a la cual se podría desarrollar una teoría de la distribución, sí comprendía los rudimentos de ambas ideas. En segundo, Gibbon contribuyó a la teoría de los seguros y las apuestas, como se detalla en el pasado como un prólogo. 13-1. Utilizó su teoría de la utilidad marginal decreciente del dinero para mostrar que las apuestas en un juego limpio no pagan. En tercer lugar, los ciclos de negocios atrajeron la atención de Gibbon. Afirmó que el ciclo de las manchas solares influye en el clima, lo que afecta el volumen de las cosechas. Y en cuarto lugar, como ya se mencionó, Gibbon hizo una gran contribución al desarrollo de los números índice. Fue el pionero de un método para elaborar un índice general de precios que proporcionaría la información sobre el grado de inflación o deflación de un periodo al siguiente. Gibbon y la política pública. Gibbon estaba a favor de los museos, conciertos, bibliotecas y educación gratuita. Creía que el desarrollo de los niños debería estar restringido por la ley y que se debería regular las condiciones de salud y seguridad en las fábricas. Aprobada a los sindicatos como sociedades de beneficios o amistosas, debido a que sus funciones de seguridad reducen las necesidades de la asistencia pública. Pero los sindicatos deben dejar el índice de salarios a la operación de las leyes naturales. Si obtienen incrementos en los salarios, es a costa de los trabajadores o de la población en general, ya que dichos incrementos aumentan los precios. El supuesto conflicto de trabajo con el capital es un engaño. Les voy a hablar acerca de el pasado como un prólogo. Las apuestas son racionales. Gibbon utilizó su teoría de la utilidad marginal decreciente para probar que las apuestas en un juego limpio no ganan.
y por ende la denominó como irracional. El premio mayor de un juego limpio tiene un valor esperado de utilidad menor que la cantidad de dinero apostado. Es decir, que mediante esta teoría él pudo concluir de que los juegos al azar, por ejemplo, los juegos de mesa o incluso la lotería, tienen muy pocas probabilidades de ganar, pero sin embargo las personas las siguen jugando. Gibbons no calificaba las apuestas como racionales. Friedman y Savage crearon una teoría que se oponía a esta teoría de Gibbons, y esta decía que la utilidad marginal del dinero disminuía a lo largo de las gamas bajas de ingreso de dinero, y esta se incrementaba en las más altas luego. Es decir, cuando las probabilidades de ganar son bajas, un pequeño apostador proporciona la oportunidad para una ganancia grande. Es decir, voy a utilizar de nuevo el ejemplo de la lotería. Son los billetes que se venden. Poniendo un ejemplo, $1. Estos generan grandes millones de ganancias, pero para las personas que los venden. Y bueno, como conclusión de nuestro tema, podríamos decir que Gibbons adoptó una teoría donde el valor dependía únicamente de la utilidad, es decir, de su capacidad de producir placer o impedir dolor, o también se podría decir la satisfacción que le genera un bien o un servicio al individuo. La utilidad total la modeló como una función continua y la utilidad final la plasmó como la derivada de dicha función. Mediante esta ley de utilidad marginal decreciente, él pudo resolver esta paradoja conocida de los diamantes y del agua, que fue una paradoja que les causó dolor de cabeza a muchos economistas clásicos. Gibbons utilizó su principio de maximización de utilidad para explicar la ganancia del intercambio. Gibbons decía que este es el punto en el cual ya no existen posibilidades para las ganancias de las utilidades debido al intercambio que consideraba la utilidad. Él también argumentaba que el trabajo es un costo psicológico, un dolor o un esfuerzo. El problema de la economía era satisfacer y sigue siendo satisfacer nuestro deseo con la manera, de una manera que trabajemos menor, que haya un trabajo menor, con menor esfuerzo. Y como les comenté, para Gibbons las apuestas en los juegos limpios eran irracionales debido a que no había probabilidades de poder ganar, de que el ente las ganara. Conclusión que se llevó a cabo gracias únicamente a su teoría de utilidad marginal decreciente de dinero. Cabe recalcar que Gibbons, sin embargo, aceptó que el solo hecho de jugar la lotería ya generaba una satisfacción al individuo, como por ejemplo la utilidad que genera ir al cine o asistir a un evento público. A ese tipo de satisfacción, el placer humano, se podría decir. Y bueno, esa fue nuestra presentación. Espero que sepa disculpar cualquier error. Gracias. Bueno, este fue nuestro aporte sobre la escuela marginalista y las teorías de Gibbons. Integrantes: Gaona Alarcón, Joyce Talía, Menéndez Mendoza, Marta Lilibet, Sánchez Bello, Luis Aníbal, Zambrano Saltos, Caterine Dachel. Y nuestro docente, el economista Miguel Ángel Tomalá Parrales. Muchas gracias.